Dicen, rompí con mi novio o novia, algo lamentable, pero hay que dejarlo atrás, tenemos que superarlo. O tal vez no agarré esa promoción en mi trabajo, entonces, ¿qué significa eso? Que hay que dejarlo atrás, hay que superarlo. Llegó la hora donde el pasado es historia y el 2024 ha terminado. En esta mañana no hablaremos solamente de dejar el año 2024 atrás. ¿Quién extraña ese año? Wow. ¿Quién está listo para el año 2025? Amén. Y vamos a encontrar en esta mañana por qué el año 2025 es importante y por qué dejar el año 2024 atrás. De cómo enfrentar este año nuevo con fuerza y valentía. Entonces, el año 2024 se fue. Eso hay que quedar muy claro. El año 2024 se acabó. Y el año 2025 ha llegado con nuevas oportunidades para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros nos apegamos a las cosas del pasado, a las oportunidades perdidas, las relaciones rotas. Pero quiero que hoy cambiemos, porque Dios quiere que nuestra mirada esté en lo que viene. Deben tres cosas especiales. Y la primera cosa se encuentra en el libro antes, en Deuteronomio. Entonces, vayamos a la página de atrás de Josué, a Deuteronomio 34, 7 y 8. Deuteronomio 34, 7 y 8. Entonces, la primera cosa que quiero que recuerden para este año 2025 es: deja el pasado atrás. Deuteronomio 34, 7 y 8. Y dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Mientras el pueblo miraba a aquel anciano que muy pronto se le sería quitado por causa de la muerte, el pueblo había recordado todo lo que habían hecho por ellos. El pueblo recordó todos sus consejos como padre, también como líder. El pueblo por fin había recordado todo el tiempo que pasaron con Moisés. Recordamos que Moisés estuvo con el faraón en Egipto, también estuvo en el cruce del Mar Rojo, también estuvo en la alimentación del maná. Pero al final, el pueblo de Israel sentía lamento por Moisés. El tiempo de Moisés había terminado y el pueblo lo quería al final. Y ese era el mismo pueblo quien le decía chismes en las noches por ahí, el mismo pueblo quien se peleaba de él, se quejaba de él. Y así de forma similar, como el pueblo de Israel, nosotros queremos recordar las cosas del pasado. Y ahora vamos a ver, en el año 2024, esto se aplica a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, recordamos con nostalgia todo tipo de pasado. Entonces, Dios nos llama a no quedarnos atrapados en lo que era. Dios nos llama a no quedarnos atrapados en el año 2024. Es hora de levantarse. Entonces, vayamos al libro de Josué. Josué 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, la primera cosa, ¿cuál es? Deja el pasado atrás. Deja el año 2024 en el pasado. Es historia. Segunda cosa, es hora de levantarse. 1 y 2 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, criado de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, el pueblo de Israel está en un problema, que ellos, saliendo de Egipto, tenían que ir a un lugar llamado Canaán. Dios está buscando un líder, y ese líder, ¿cómo se llama? Josué, hijo de Nun. Después de Moisés está un tal Josué, que los llevaría hacia la victoria.
¿Qué dice Dios a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pues ahora y pasa este Jordán. Dios le dice a Josué, levántate. Y ahora en este momento Dios te dice a ti que te levantes. Vayamos al versículo 5. ¿Qué dice el 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Josué como ser humano, él tenía ansiedad de sí mismo. Tenía un miedo especial porque se imaginaba cómo voy a liderar a un pueblo con miles de personas. Pero Dios le hace aquí una promesa. Como estuve con Moisés, no te dejaré. Lo que no se resolvió en el 2024 no merece seguir viviendo en ti en 2025. Dios le dice a Josué que deje su pasado. Él también, como ser humano, él sentía el dolor en su corazón por haber perdido a ese gran amigo Moisés. Y de forma similar nosotros perdemos lo que vivimos en el 2024. Dios le dice a Josué que deje de vivir en el pasado porque la vida sigue. Como Moisés murió, también murieron esos sueños del 2025. Sueño de comprar algo, un coche nuevo. Sueño de viajar, se murió ese sueño en el 2024. Y no merece seguirlo trayendo hacia el 2025. Dicen, rompí con mi novio o novia, algo lamentable, pero hay que dejarlo atrás, tenemos que superarlo. O tal vez no agarré esa promoción en mi trabajo, entonces ¿qué significa eso? Que hay que dejarlo atrás, hay que superarlo. Llegó la hora donde el pasado es historia y el 2024 ha terminado. Tenemos que vivir ahora una vida donde no recordemos el pasado porque es historia. Está marcado en los archivos de la vida. Está ahí para siempre. Entonces hay que vivir ahora y no en el pasado. Porque hoy es el día con Cristo contigo, a tu lado. Entonces la tercera cosa que quiero que recuerden hoy es esfuérzate y sé valiente, porque Dios va contigo. La primera cosa, ¿cuál es? Deja el pasado atrás. La segunda, levántate. Y ahora la tercera, esfuérzate y sé valiente. Ahora vayamos al versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repetirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces Dios le pidió a Josué dos cosas, esfuérzate y sé valiente. Y estas dos cosas son necesarias que tengamos en nuestra mente grabada para ser felices en el año 2025. Josué era una persona humilde y perseverante. Tenía una fe viva en Dios. Y eso es lo que lo motiva. Porque él tenía desconfianza de sí mismo. Por eso vamos a ver en el capítulo que Dios le repite tantas veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, esfuérzate. Este es el año donde hay que esforzarnos en decirle a alguien que Cristo vive, que Dios es la esperanza, que hay bendición en Cristo. Tenemos que esforzarnos. Y ahora, ¿qué nos dice el versículo 7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí Dios nos da un consejo, que vayamos centrados, que tengamos un centro en nuestras vidas. Y como lo hablamos en la escuela sabática, se comentó que el centro de la vida, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ¿cómo es ni a izquierda ni a derecha? Sino enfocarnos en Cristo en todos los días. Enfocarnos, buscar ese centro. Si queremos ser libres, busquemos ese centro. Mantente en el centro en el año 2025. Muchas personas dice que seas muy valiente también. Y muchas personas sienten miedo. Y yo creo que al miedo nadie le gusta aquí. ¿Por qué?
Porque el miedo te trae las consecuencias y el miedo te hace llorar, te trae enojo y te trae sufrimiento. Muchas personas sienten miedo al empezar algo nuevo. Tal vez sentiste miedo cuando empezaste a manejar por la primera vez, o cuando decidiste hablar con esa persona especial, o tal vez cuando hablaste en público. Pero por medio del esfuerzo y la valentía se pudo vencer ese miedo. Cuando yo tenía como 16, ya bien, no hace mucho tiempo, 16, 15 años, yo empecé a nadar. Y desde pequeño yo no creía saber nadar, porque yo nunca tuve clases ni nada. Pero el miedo que siempre cuando nadas es que no sé nadar. Le dices a la gente, échate un clavado ahí en la alberca. No, es que no sé nadar. Y ese no es el verdadero miedo. El verdadero miedo es la consecuencia que lleva al final. ¿Y cuál es la consecuencia? De que me voy a ahogar, que puedo morir. Y ese es el verdadero miedo. Y ese miedo se llama sufrimiento. Y yo creo que a nadie de nosotros le gusta el sufrimiento. Entonces el miedo te lleva al sufrimiento. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una alarma mental que ocurre en tu mente para proteger tu integridad, para proteger tus decisiones sabias. Y solamente hay una forma de poder vencer el miedo. La mejor forma es enfrentarlo. Y así, de misma manera de que no sabía nadar, me enfrenté. Porque para los que no saben, creo que todos sabemos nadar, solo que hay que enfrentarlo. ¿Ok? Entonces, en 2025 tenemos que aprender a enfrentar esos miedos. Si evitas tus miedos, solo aumentarás tu ansiedad. Y es así como aprendí a enfrentarme. Tal vez en el 2025 tengas nuevos retos, tengas nuevas oportunidades, nuevas experiencias, pero en el 2025 Dios te pide que te esfuerces y seas valiente. El versículo 9 dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El miedo paraliza a todos nosotros. El miedo hace pensar que tienes que detener lo que estás haciendo y ya no hacerlo. Pero Dios, la promesa de Dios nos da confianza. Y Dios no nos dice aquí, vas a librarte de los problemas, sino Él nos promete que estará con nosotros cada día. Si en el año 2024 pasaste por un fuego, pasaste por el dolor, por el llanto, Dios estará contigo. Pasaste por amistades falsas, por trabajos perdidos, Dios estará contigo. ¿Cómo le vamos a entrar a este nuevo año? Sin miedo. Entonces, ¿cómo dice el versículo? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces no sintamos miedo. Como ya veo unas caras que están medio caídas, voy a decir que para terminar, yo sé que la palabra terminar o en conclusión los levanta, por eso en conclusión les quiero hacer estas preguntas. ¿A dónde quieres ir este nuevo año? ¿En qué lugar quieres llegar? ¿Qué montaña quieres subir? Con dos cosas son posibles. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera cosa es esforzarte y ser valiente. No te vayas de este lugar sintiendo miedo de las cosas que pasaste en el 2024. Tienes que levantar tu cabeza, mirar a todos con una cara arriba. Dice, no te vayas de este lugar con miedo. No permitas que el 2024 siga controlando tu mente. Dios te pide que te esfuerces y seas valiente. Dios hace cosas nuevas en tu vida y hoy es el momento de empezar de nuevo. Entonces, hoy vimos 3 cosas especiales para vivir un 2025 con éxito. ¿Cuál fue la primera cosa? Deja el pasado atrás. En los tiempos de Moisés, el pueblo quería recordar, pero no era posible. ¿Por qué? Porque traía lamento, traía dolor. Entonces hay que dejar las cosas del 2024 atrás.
Y la segunda cosa es levántate. Levántate hoy mismo. Levántate a cambiar algo en tu vida. Algo que puede beneficiarte positivamente a lo largo del 2025. Y la tercera cosa, esfuérzate y sé valiente en el 2025. Nosotros tenemos una tarea muy grande de amar a Dios con nuestro corazón y amar al prójimo, amar a nuestro amigo. La última frase es: todo empieza y todo acaba, pero con Dios todo se renueva. No vivas del pasado, vive en la promesa del presente.